Bueno, Bueno, vamos a empezar que se viene un temita hoy muy lindo. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Oh, 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 oh. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Hoy vamos a continuar desde el subtítulo Nirvana de Rudra. Van a ser casi 3 páginas las que vamos a leer en el día de hoy. Muy interesante, hay una preguntita de Rama extraordinaria. Preguntita por no decir una preguntaza. Bueno, 548, Nirvana de Rudra. Sigue la historia, que venimos todos estos sábados narrando, empieza desde La Roca, que veía Basista La Roca y todas esas cosas. Sigue toda esta magnífica historia. Rudra permanecía en pie observando la división de la conciencia que conocemos como creación. De repente pareció como si se tragara esa creación y quedó solo en el espacio como si él mismo fuera el espacio. Al poco tiempo se hizo tan ligero como una nube y su tamaño disminuyó rápidamente. Con mi visión divina vi que se hacía más pequeño que un átomo y en unos momentos se tornó invisible. Había alcanzado la paz suprema y se había hecho uno con el absoluto Brahman, que es conciencia pura. De este modo contemplé en esta roca, querido Rama, la creación, conservación y disolución del universo. Estaba realmente asombrado por esta percepción ilusoria. Miré de nuevo la roca y vi en ella toda suerte de criaturas en las más distintas circunstancias y relaciones mutuas, como si fueran los miembros de la diosa Kali. Esto solo puede ser visto con los ojos de la inteligencia despierta o con el ojo divino que ve cada cosa como realmente es. El que ve esta roca con los ojos físicos solo ve una roca y no la creación. A continuación dirigí mi visión interior hacia otro lugar de la misma roca y vi una nueva creación que comenzaba a existir. En cada parte de la roca había una creación diferente, y en cada roca que salpicaba aquella colina contemplé infinidad de creaciones distintas. En algunas de estas creaciones Brahma estaba iniciando su trabajo creador. En otras los dioses estaban brotando de la mente del creador. Unas estaban pobladas por seres humanos, en otras no había dioses y otras carecían de demonios. En unas reinaba la edad de oro, Satya Yuga, y en otras la edad de hierro, Kali Yuga. En unas los hombres habían dominado la vejez y la muerte, y en otras toda la gente había alcanzado la iluminación porque no habían encontrado obstáculos para comportarse correctamente. Vi la situación de todo el universo en el pasado, presente y futuro. En unas épocas reinaba la oscuridad y la ignorancia, mientras que en otras Rama luchaba contra Ravana porque éste había raptado a Sita. Unos mundos estaban regidos por los dioses y otros por los demonios. En este punto Rama interrumpió con curiosidad. Dime, señor, ¿existió otro Rama antes de esta encarnación? Vasista respondió sonriente. Tú y yo hemos nacido 1000 veces, querido Rama, aunque desde el punto de vista de la realidad absoluta no hemos existido nunca. Nuestras vidas son como las olas del océano. Su aparición y desaparición se debe a la percepción ilusoria y a una errónea comprensión de la verdad. Después de contemplar la conciencia infinita por algún tiempo, comprendí de repente que toda la creación solo estaba en mi interior, que estaba en mi propio cuerpo, como el árbol en la semilla. Cuando uno cierra los ojos para dormir, penetra en un mundo interior creado por su propia mente. Cuando despierta su mente, entra en el mundo de la vigilia. Del mismo modo, la creación es experienciada cuando uno penetra en su propio corazón. Hridayam. Después de ver
La ilusión de esta creación en el espacio puro de la conciencia, Chidakaya, entré en otros lugares impulsado por mi curiosidad de conocer otros aspectos de la creación. En cuanto dirigí la luz de mi inteligencia interior hacia determinado espacio, tenía una experiencia de ese espacio concreto. Querido Rama, cuando entres en la conciencia de tu propio ser, ya estés durmiendo o despierto, comprenderás que todo es una masa de conciencia semejante al vacío. En este espacio brota la idea yo soy. La condensación de esta idea se conoce como buddhi o intelecto, y la condensación de la buddhi es lo que se conoce como mente o chitta, que experiencia los tammatras o elementos puros de los que surgen las experiencias de los distintos sentidos o indriyas. Unos dicen que esta creación está sometida a un orden, niyati o dharma, pero otros niegan que exista tal orden. A pesar de ello, es imposible alterar la naturaleza de los objetos creados que han adquirido sus características por medio de una idea determinada que surgió al principio de la conciencia infinita. A medida que iba contemplando esta creación, mi tamaño iba disminuyendo a proporciones atómicas y llegué a experienciarme como un rayo de luz en el que iban apareciendo sucesivamente las experiencias sensibles. Luego comencé a ver con los órganos que llamamos ojos, y lo que veía se transformó en objetos. El fruto de esa experiencia era la visión. Cuando veía todo esto surgió el tiempo, es decir, la forma o sucesión de lo que veía se transformó en un orden o método, y donde veía todo aquello se convirtió en espacio. Este es el orden convencional de lo creado. Cuando la conciencia abre sus ojos, cuando la conciencia abre sus ojos de esta forma, o si lo prefieres, toma conciencia de sus poderes, surgen los tammatras, los sentidos, que en realidad son puro vacío, comienzan a actuar. Del mismo modo pensé, quiero oír algo, y del tammatra sonoro llamado sabda surgió el órgano del oído. Luego brotaron los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. Aunque todos ellos parecían haber surgido de mí, de hecho, no me había ocurrido nada. Cuando los 5 elementos o tammatra y los 5 sentidos o indriya comenzaron a existir, surgió irresistiblemente en mí el correspondiente conocimiento y experiencia de lo que sentían, aunque no tenían forma alguna y eran realmente ilusorios. El estado en el que la conciencia contempla dichas experiencias sensibles es lo que la gente conoce como individualidad o sentimiento del ego, ahankara. A medida que esta noción de egoidad se va condensando, se conoce como intelecto o buddhi, y cuando se condensa totalmente, se conoce como sustancia mental o chitta. De modo que, aunque seguía siendo conciencia pura, parecía haber adquirido un cuerpo sutil o ativajika y un órgano interno o antakarana, formado por el ahankara, la buddhi y el manas. Pero yo soy más sutil y vacío que el aire y por consiguiente no puedo servir de obstáculo a cosa alguna. Sin embargo, como conservo esta existencia ideal durante un considerable periodo de tiempo, crees que tengo un cuerpo. Este mismo sonido que tomáis como mis palabras habladas solo se produce a causa de vuestras propias ideas de existencia. Escucháis mis palabras como la gente que está soñando oye sonidos significativos. El primer sonido que emite un niño es Om, y por consiguiente Om se considera el sonido primordial. Todo lo que he estado diciendo aparece en tu interior como si fuera mi discurso, como en un sueño. Yo soy el Brahman absoluto, el creador de esta creación y el perceptor de ella. He creado todo esto a partir de mis propios pensamientos y, aunque existo, no he nacido jamás. He visto el universo más allá del cual no hay nada, pero todo lo que he visto es puro vacío, puro experienciar. Nada existe, porque existir es un término sin verdadero contenido.
Nada existe en el interior de la conciencia. Todo está en la conciencia. Todo es conciencia. No hay mundos en Brahman, sino que Brahman ve y experiencia el mundo en su interior. Esta experiencia o percepción no es una realidad de hecho, sino un mero pensamiento. Esta verdad no puede ser vista con los ojos físicos que solo pueden ver los objetos materiales, pero cuando ves con los ojos sutiles de la Tibajika, puedes captar la creación tal cual es, el nirvana de Brahman, la verdad misma. Perdón, Bueno, Horacio. sí Era que, nada existe en el exterior de la conciencia. ¿Ya? bien, perdón, ¿Ok? perdón, gracias por... ¿Yo qué dije? Interior. Es Ah, nada bien. existe en el exterior, justamente. No puede haber nada fuera de la conciencia. ¿Ok? Pequeño detalle, muchas gracias por la observación. Nada existe en el exterior de la conciencia. Todo es la conciencia. Qué bueno. Qué bárbaro lo que leímos. Un resumen de conocimiento. ¿Cuántas cosas, Albina? Qué impresionante. ¿Cuántas cosas? Si tenías que subrayar algo importante, me imagino subrayaste todo. Todo subrayé. Yo subrayo todo porque me resulta más fácil. Así que, este, bueno, este ¿Cuántas tema me cosas? apasiona realmente. Y hay cosas que se las voy a dejar a Marcos, que la va a explicar perfectamente, ¿no es cierto? Cuando habla de los tanmatras y todo eso. Leyendo un poco lo anterior, ¿no? Porque viene como este, enganchado. Me gustó la frase esa que dice, la conciencia disfruta de la dualidad hasta que descubre su propio ser. Y cuando descubrimos el ser, ya no se disfruta de la dualidad. Me pasa que aún sigo en la dualidad con este cuerpo, pero trato, y lo logro en la mayoría del tiempo, no ser consciente de la dualidad. Y por eso me gustó mucho esa frase. Y respecto a lo que leímos ahora, Rudra dice, permanecía en pie observando la división de la conciencia que conocemos como creación. Me ponía en lugar de Rudra, no me ponía en su lugar para tratar de imaginar lo que estaba observando. Y de repente pareció como si se tragara esa creación, como si toda esa creación se disolviera y quedara solo en el espacio y él mismo fuera espacio. Y pensaba que qué maravilla debe ser esa experiencia, ¿no? Y, y dice, de este modo contemplé en esta roca la creación, conservación y disolución del universo. Una roca. No pudo Vasista haber elegido algo más denso que una roca. Cuando uno ve una piedra, con los ojos físicos, ve una piedra, no ve más allá de la piedra. Y toda esta creación es una roca, es una piedra en la cual estamos inmersos hasta que
como dice aquí Basista, con la visión interior se descubre que hay vida. Y allí, dice, vi una nueva creación que comenzaba a existir. Yo siempre me pongo en lugar de estar fuera del espacio y del tiempo, y es como que veo creaciones que surgen y se disuelven continuamente en ese espacio. Y qué difícil que es salir de esa contemplación, porque me pongo en ese lugar y lo que estoy viendo es ilusión, es un sueño, que tampoco es real y que tampoco me lleva a nada. Pero como seres humanos con un cuerpo que estamos aquí, tenemos que llegar a percibir de otra manera todo lo que vemos, percibir la esencia, es lo que trato continuamente, ¿no? Y dice que en alguna de esas creaciones, Brahma está iniciando su trabajo creador y va dando distintos ejemplos, ¿no? Como lugares donde había dioses, en otro no había dioses, en otro había demonios o no, en una reinaba la edad de oro, en otra la edad de hierro. En una los hombres habían dominado la vejez y la muerte. Hace muchísimos años conocí a un señor que era de acá de Rosario, lo conocí a través de una revista que fui porque él hablaba de que podía trasladarse a otros mundos. Y traté de tomar contacto. Y de hecho, después nos hicimos muy amigos. Este era ya un señor muy, muy mayor. Y él contaba ¿Cómo se que se llamaba, sentaba Albina? en un... Cosa que se llamaba Juan, pero no me puedo acordar el apellido. No puedo recordar. Y no tenía nada escrito, porque era un señor santiagueño que vivía acá con su familia en Rosario, y no tenía, era prácticamente analfabeto, de tal manera que me hacía escribir a mí las cartas de contestación a sus seguidores y todo, me las dictaba, porque él no tenía, apenas si sabía leer, apenas. Entonces lo que él contaba, para mí, era verdad lo que él decía, verdad, verdad con minúscula, porque no podía haberlo leído en otras partes. Y él contaba que se sentaba en un banco del Parque Independencia y allí se trasladaba hacia esos otros mundos donde la gente vivía larguísimos años y en un clima de puro amor. Yo le preguntaba mucho por ese mundo, ¿no? Y allí no existían animales, porque los seres humanos no se alimentaban de animales. Y, y me decía que los hijos eran como los hijos de todos, porque no existía hijo mío, lo mío y lo tuyo, era todo todo compartido. Yo no me podía imaginar ese mundo, pero voy a contarlo ya que estoy acá. Y yo le decía, la pregunta que nunca llegó a contestarme fue cómo procreaban y cómo nacían los niños en ese lugar. Eso no me lo contestó. Y yo le decía, no trae nada de ese otro mundo, no le dan nada. Y en una oportunidad me dijo, sí, un anillo. Cada vez que aparecía en el departamento, allí en Buenos Aires, cuando vivíamos, yo le preguntaba por el anillo, yo quería verlo, conocerlo.
y siempre se olvidaba. Hasta que la última vez que lo veo, no le pregunto por el anillo, ni siquiera yo sabía que iba a ser la última vez. Saca el anillo de un bolsillito de la camisa y me lo da. Es un anillo con una piedra blanca grande. Lo he visto como a veces materializado, un anillo muy parecido. Y yo lo miraba y yo decía, ¿será que viene de otro mundo? Siempre tratando de encontrarle, ¿no es cierto?, la quinta pata al gato. Y me lo pongo. Y cuando me lo pongo en el dedo de la piedra, empiezan a surgir rayos de todos colores que me llenan, me iluminan la mano. Distintos colores, pero bien definidos. Entonces empecé a mirar a ver si no había una luz que le daba al anillo, algo, no había nada. Me saco el anillo y le dije, qué belleza los colores. Y él me dijo, esa es la señal. Nunca supe la señal para qué. Después no lo vi más, era un señor de mucha edad. La pena es que no dejó nada escrito y sí puede haber de aquellos tiempos lo que él contaba, que lo grababan y luego en la revista lo publicaban. Y eso me hizo acordar cuando leía ahora, Horacio, pues yo no leo antes el yoga, porque si no mi mente está como una calecita. Y creo positivamente que sí hay otros lugares, como dice acá Basista, pero fuera del tiempo y el espacio, esos lugares, esas creaciones, son como efímeras, porque en, en la eternidad, en la conciencia infinita, son efímeras. Nosotros que estamos en este plano de tiempo y espacio, nos parece que todo surge y encima con mucha lentitud. Incluso hasta el proceso espiritual, por mí, hablo por mí, es lento y puede llevar muchas vidas. Y dice, vi la situación de todo el universo en el pasado, presente y futuro. Y aquí dice también, ¿no es cierto?, que en otras ramas luchaba contra Ravana porque había raptado a Sita. Entonces Rama le pregunta si existió otro Rama antes de esta encarnación. Y él le dice, hemos nacido 1000 veces. Y yo creo que 1000 veces es un número muy chiquito, digamos, para Cada las 1000 veces que veces yo viene. entiendo como que dice, es un sinónimo de muchísima o De infinidad. El 1000 no muchísimo, es por 1000, eso. sino, claro, No es 1000, es claro. muchísimo. Y, y creo que en este juego, Vasista y Rama justamente realizan este juego de Vasista como maestro, como preceptor de Rama, para dejarle un mensaje a todos, a toda la humanidad que venimos después. Porque este no es un mensaje solamente para Rama, es para todos. Por algo estamos nosotros acá tratando también de dilucidarlo. Y en realidad, todo lo que dice aquí me resulta más sencillo de lo que ha hablado en otras oportunidades Basista. Me resulta más clarito. Si uno ve con los ojos físicos de la roca, si uno ve, como dice acá, con la visión interior, puede ver
todas estas creaciones y todo este universo, para darnos cuenta de que todo es efímero. Cuando nos damos cuenta que todo es efímero, nos vamos a ir a lo esencial, a lo importante, a lo trascendente y a lo eterno. Y lo voy a dejar acá, cuando dice, la creación es experienciada cuando uno penetra en su propio corazón. Fíjense, en nosotros mismos, nada, absolutamente nada afuera y externo. Y es experienciada. Experienciar es algo muy sutil que no tiene que ver ni con los sentidos, ni con la mente, sino con aquello que va más allá, en la cual uno, supongo, es uno con todos. Zaira. Qué bueno, qué lindo lo que contaste, Albina, nunca te lo había escuchado. Y dejate para el final, quizá alguno de nosotros ya te lo hemos escuchado, pero para que quede en YouTube, cuando Baba le dice a Ernesto Massín, que fue tu esposo, él no ve con los ojos físicos, pero ve vibraciones divinas. Dejátelo para el final, Gracias. para contar Y, esa experiencia. voy a contar eso también, Gracias, porque me ha extendido. que tiene que ver con Bueno, el tema y sí. con el amor. Gracias, Albina. No te mueras nunca, Albina. Quédate acá en el Butacaya. Marco Erice. Ya Instagram. Bueno, a ver si podemos explicitar esto de cómo ve Basista. Primero recordemos algo que nos ayuda bastante, es el que comprender de que todo es referencial. Entonces, si tomo la referencia desde la dualidad, ya que Basista habla como Basista en su visión interior, voy a explicarlo ahora, tenemos que verlo desde qué ángulo él está viendo la cosa. Y vamos a colocarnos ahora en Basista, porque es un ejercicio, o sea, total, con la imaginación podemos hacerlo. Primero, no hay nada fuera del espacio de la conciencia infinita, el Chidakaya, ¿ok? Ahora, tenemos capacidad de imaginarnos. Vamos a imaginarnos que ese Chidakaya es una gran esfera totalmente transparente, sutil, y digamos que nada hay fuera de ella. Nada. Podemos verla, o sea, voy a ver desde Basista. El asunto es, Basista también está dentro de esa esfera grande. Pero aquí viene algo que Swami nos dice que es la manera de nosotros poder comprender quiénes realmente somos. Y es en cuál de los tres espacios voy a realizar la conclusión de la visión. Entonces, dentro de esa esfera grande, vamos a imaginarnos que hay una, digamos así, dentro de ella misma una especie de nube, para darle un matiz, ¿ya? Una especie de neblina de nube. Y a eso lo vamos a llamar el espacio, el Chitakaya, el espacio de la mente. ¿Ok? Entonces vemos dentro del espacio de la mente un movimiento. Entonces vemos que hay como bolitas que se van moviendo dentro de esas grandes esferas, o sea, es decir, ondas que se van moviendo, que son pensamientos que van surgiendo ¿ya? Y emanando dentro de esa, manifestándose dentro de esa esfera grandota. A su vez, de repente, en una de esas esferas, en una de esas, digamos, movimentaciones y vibraciones, ¡pop!, aparece una materialización, o sea, se ve algo. El asunto es que aquí, como estoy en el lugar de basista, tengo tres visiones. La visión del ojo físico, que ve el espacio ese del Butacaya, ve la materialización. La visión de la mente ve el movimiento dentro de esa nube que se va moviendo. Pero la visión interior ve que todo eso es nada más que un sueño dentro de la gran esfera. Entonces voy a utilizar una analogía que al menos a este Jiva le sirve, y es el tema del agua. Entonces voy a estar ahora en el agua, ¿ok? Veo en el agua, de repente me salgo un poquito
del agua y veo el gran océano, pero sigo teniendo el cuerpo en el agua, solo que saqué la vista para arriba de la superficie y veo el océano. Entonces, de repente me instalo en el lugar del océano y de mí surge un pensamiento que es la ola. Ahora me voy a instalar en el lugar de la ola, o sea, la visión de la ola. Ah, ya primero en el océano digo, yo soy océano, pero empiezo a pensar. Al pensar como océano surge una olita y me instalo en el lugar de la ola. Las tres visiones. Bajo la superficie del océano solo soy agua y no veo otra cosa que agua. Por lo tanto, no veo la ola. Y eso es lo interesante. Yo soy agua y solo soy agua, ¿no? Y experiencio como agua. Pero de repente, ¿ya? Estoy dentro del agua y fuera del agua y veo entonces la superficie del océano. Entonces allí me instalo como si fuese Brahma. O sea, una parte, soy consciente de que soy agua, no tengo nacimientos anteriores porque soy agua, y de repente empiezo a ver algo diferente. Y surge un pensamiento. Entonces vi la ola. Entonces, el primer nacimiento, digamos, cuando veo desde mi lugar de agua, estando el cuerpo en el agua y la cabeza afuera, ya surge el primer nacimiento. ¿Ya? La apariencia, o sea, Brahma, Vishnu, Shiva, Niyati, que es el orden que Vishnu mantiene para que Brahma pueda crear, y a partir de ahí surge, como primer Shiva, empieza a pensar, ¡tac! Aparece la ola. La ola empieza a pensar, yo soy grande, yo soy pequeña, o sea, estoy en la dualidad. La visión de la ola es la visión de lo que es toda la parte de superficie de los jivas, el segundo nacimiento de los jivas. El océano es la mente y el agua es la conciencia infinita. Llevémoslo a la esfera entonces, esta grande. Entonces, qué interesante es digamos, las bolitas que van, ¡pac! Apareció algo. ¡Ey! ¿Con qué visión lo vi? Y aquí viene lo interesante. Vasista dice, lo vi desde mi visión interior, pero habla Vasista, no habla algo etérico. O sea, algo explica, vi tal cosa. Él describe un suceso. Por lo tanto, en el espacio-tiempo que él está como apariencia de ser, como vasista, explicita lo que él percibió dentro de esa imagen llamada roca, que es nada más que puro vacío, pero en ese momento le da una forma, aquello que él percibe con su visión interior. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve todo esto? Y aquí viene lo que dice Swami, porque él lo escribió esto a Indulá Shah en una carta. Aquello que libera al individuo y le ayuda a tomar conciencia es la visión interior. La pregunta es, ¿cómo puedo ver la visión interior de lo que es Brahman? Todo es la forma, digamos, como él lo explicita. Es decir, ¿no? Con el ojo solo veo el Bhutakaya, estoy totalmente limitado a la dualidad. Con la mente solamente puedo ver el pasado, presente y futuro, pero es un instrumento limitado. ¿Cómo puedo con un instrumento limitado conocer lo ilimitado? No es posible. Entonces, el atributo aquí es comprender que yo ya soy aquello que yo estoy buscando. Entonces, todo este material que estamos estudiando nos sirve para comprender que yo ya soy eso. Describe, digamos, el pasaje de lo sutil a lo denso, para nosotros partir de lo denso a lo sutil, o sea, el regreso. Pero el regreso no en espacio-tiempo, sino el regreso en conciencia, en el sentido de eliminar la ignorancia, porque yo ya soy eso. Entonces, claro que es necesario saber que yo ya soy eso. Swami nos va dando los métodos para poder nosotros llegar a tomar conciencia de que yo soy eso. Pero partamos de los Mahavakyas, o sea, es decir, yo ya soy eso, yo soy Brahman, hasta que llegue un momento en que yo soy, como dice el Yivasista, es decir, Rudra habla, ¿ya? Como está viendo la destrucción, pero ¿cómo aparecieron las cosas? Primero, la conciencia del yo soy, porque yo creo que yo soy. Parto de esa premisa. A partir de ahí surgen justamente lo que habla ahí, los tamatras y los mahabhutas, que viene a ser, en realidad son los elementos y los sentidos, para poder comprender eso. O sea, existen los elementos. Primero, ¿qué existe? Existe el espacio, y allí se manifiesta el sonido.
Y el primer sonido, que es la expresión de Brahman, es el Aum, el sonido primordial, ¿ya? El Pranava, que significa sonido primordial. Entonces, a partir de ahí es solo desarrollo. Surge, esto es interesante, desde Atman, nos dice Swami, surge Buddhi, pero hay algo que hay, el asunto, si yo me instalo en Atma, todo es Atma, pero si yo me instalo en Buddhi, y el Buddhi lo utilizo para meta, que viene a ser las cosas del humano, voy hacia lo denso, por lo tanto se fortalece el ahamkara, el sentimiento del ego. Pero si el Buddhi dice, espera, vamos, estoy imaginando, ¿no? No, me voy para adentro, o sea, me voy para el Atma, me encuentro allí con el sentimiento del ego, que es el ahamkara, que es aquella sutil imagen construida por la percepción de los sentidos de que yo soy esto que está observando aquello, en lugar de colocarme de que yo soy la conciencia infinita, el Atma, que simplemente en su juego ya sutil y sueño se manifiesta aquí. Si yo estoy soñando y soy la conciencia y estoy soñando y veo el sueño, el asunto es creer que ese sueño tiene existencia cuando yo me instalo que eso es verdad, diciendo que eso es verdad. Ahí está el punto. Entonces, toda esta enseñanza a, entre comillas, mi modo de ver, en mi expresión de Jiva, me ayuda a comprender que estoy haciendo un juego, pero necesito tener claridad, y ahí viene la viasa, el esfuerzo correcto diario, de que yo no soy esto en tanto que autosustentable sin la conciencia infinita. O sea, yo puedo hablar de que yo soy Marcos. Claro, yo soy Marcos. La idea de Marcos es en el qué, con qué mirada, con la mirada del Bhutakaya. Y sí, no voy a decir que no, yo soy etérico. No, espera, está tocando un cuerpo. Si no, van a decir, está loco el flaco este. Entonces, no, Swami nos dice, no, espera, muévete con el discurso del contexto, sabiendo que tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero tú no eres esto sin yo, que es la conciencia infinita, porque tú eres yo. Y eso es lo interesante. Solo que existe una forma, vida, forma y pensamiento. Entonces es importante entender, a mi juicio, eso para saber que cuando vivimos estamos como conciencia. Y otra de las cosas, no es Marcos el que disfruta. Y esto es importante. Es la propia conciencia que es el experiencial, porque yo no soy otra cosa que eso. ¿Ok? Sairam. Como recalcó Alvin al comenzar, ¿no? Disfrutamos de la dualidad mientras no conocemos que somos eso, Sí, señor. o la sufrimos, la dualidad. Dardo, querido, después vamos a Colombia. Bueno, gracias, Horacio. Buen día. Sí, todo esto es como un enredo que está tratando de explicar cómo surge el mundo y cómo se crea todo esto que vemos como creación. Pero al principio, cuando arranca, dice que justamente lo que conocemos como creación es la división de la conciencia. O sea, como que ya se fragmentó, por así decir, y empezamos a ver algo que es ilusión y no podemos realizar la conciencia, es decir, nos salimos de la esfera de la conciencia que nombraba Marcos recién. Entonces, en todo este esfuerzo de Basista por explicar cómo surge la realidad, que partes atrás del libro la ha explicado a lo mejor en otro orden y diferente, está tratando como de conformar al que quiere explicaciones. Es decir, fíjense que en una parte acá dice empieza a nombrar cómo se van condensando, ¿no? Desde la idea de yo soy, que hay un ego que piensa y que sabe que existe, se empieza a condensar en el intelecto, que el buddhi, después sigue para los sentidos sutiles, los elementos sutiles, los sentidos, bueno, va condensándose hasta llegar a los elementos, a los objetos materiales. Pero también aclara Kabasista, dice, unos dicen que esta creación está sometida a un orden. Niyati, ¿se acuerdan? Que lo que va armando todo el... Bueno, pero en el orden que está describiendo, dice, pero otros dicen que no hay un orden, digan que exista ese orden. Y en realidad dice como que no importa, no importa, porque la conciencia lo crea como lo quiere y de la forma que quiere, para arriba, para abajo. Lo que no va a cambiar es en el origen lo que la conciencia pensó. Todo esto en distintas filosofías lo llaman los tattvas, como los principios
de la creación, en donde todo se junta, se combina y termina apareciendo esto que vemos como creación. Justamente Baba dice que ustedes lo que tienen que lograr es conocer o trascender y llegar al Atma Tattva, lo que explicaba recién Marco. El Atma, ¿dónde me ubico? En todo este juego de ilusión lleno de 25 elementos que creo que nombra una filosofía, otra 36. No importa todos los que sean. Entran los 5 elementos que conocemos, los Mahabhutas, ¿se acuerdan? Después entran los elementos sutiles, entran los Indriyas, los Karmendriyas, todo lo que ya vinimos repasando. Y es un enredo tan grande que a la mente le gustaría comprenderlo y trata de desarmarlo. Lo mismo he hecho yo cuando lo traté de estudiar, ¿no? Ahora y tiempo atrás también, y sigue dando vuelta en la ilusión. Eh, o sea, como que uno, por tratar de comprender la irrealidad, pierde tiempo, pero bueno, en definitiva también nos ayuda a deshacernos de esto, ¿no? No, que esto no es. Sabemos que esto no existe, que esto no es, para poder llegar a lo que es. Bueno, con el tema de cuando nombra los tanmatras, los llama así simplemente elementos, pero son elementos sutiles, no son los que conocemos, sino son lo que nos hacen distinguir a esos elementos densos. Es decir, por ejemplo, para el oído, el sentido del oído, el ñanendriya del oído, tenemos el sonido. Entonces, si no hay un sentido del oído, no puede escuchar un sonido. Entonces, es toda una combinación de cosas, desde más densa a sutiles. O sea que es bastante engorrosa la cosa. Pero bueno, me gustó el relato que hizo Albina del hombre ese que se iba a otros mundos. Y acá justo nombra la palabra Atibajika. Aparece 2 veces en esta lectura de hoy. Que Vasista ve todo esto con los ojos del Atibajika, es decir, del cuerpo sutil, ¿no es cierto? Con los ojos de la inteligencia, creo que le dice. Y donde no, el tiempo a él no lo afecta, o sea, habla de todo a la vez. Por eso habla de Claro, cosas futuras, como hablábamos, cómo habla de Krishna si todavía no nació. exactamente, y por eso, porque ese Atibajika, ese cuerpo sutil, está conformado de todo lo sutil, donde entra la mente, por supuesto, y que, que es sutil, no se la puede ver, no se la puede tocar, ya escapa de los sentidos. Igualmente, cuando nosotros tenemos un sueño, oímos cosas o leemos en el sueño como que están aparentemente funcionando los sentidos, pero en realidad es la mente que está construyendo todo. Esta palabra tibajika es interesante porque em, tiene muchos significados en sánscrito, pero uno de ellos es lo que transporta. Así como ese hombre que contó Albina dejaba su cuerpo sutil, su cuerpo denso, físico, material en el parque, se transportaba con el cuerpo sutil Vatibajika. Es decir, todo lo que lleva y puede moverse, siempre por supuesto en la imaginación y mental, ¿no es cierto? Porque no es la conciencia misma que está en movimiento. Y fíjense que yo me acordaba esta palabra que hace rato que la venimos escuchando, me retomé al principio del libro, acá la encuentro, en la página 87. Y qué interesante lo que dice acá. Dice, nuestro cuerpo sutil, o Ati Bajika, querido Rama, tiene ese poder, el que contó Albina, ¿no? De trasladarse a otros mundos. Tiene ese poder y esa naturaleza. Por lo tanto, el cuerpo sutil, Ati Bajika, puede llegar a cualquier sitio siempre que lo desee su corazón. Es decir, no lo limita el cuerpo físico. El cuerpo sutil son nuestra mente, pensamiento y todo lo demás, que deja el cuerpo físico y se puede trasladar. De ahí las bilocaciones y aparecer en varios lados a la vez y visitar distintos mundos, o lo que está describiendo Basista, que estaba eh, contemplando todo este movimiento, este Nirvana de Rudra. ¿Cómo se llamaba? Este era el título en Nirvana de Rudra. Todo lo que estaba sucediendo a Rudra, que la propia conciencia que se estaba desarmando y armando de vuelta, haciendo el juego. Y en cada tibajica, ahí termina el texto al principio del libro, ahí, en cada tibajica hay una idea diferente del mundo. Eso es muy interesante, ya lo dijimos varias veces, como que cada uno piensa y
cuando entra en el sueño, como dice acá, penetra en el sueño onírico y bueno, puede visitar los mundos que quiera, los crea su mente con el poder de la conciencia, siempre estando la conciencia de base o de fondo. O se mete, según lo que yo siento, en lo Sí. que otro creó. También, La como hizo película esa Basista, famoso, la película esa famosa que ahora no recuerdo el nombre, que me van a ayudar ustedes, que muere la esposa y el actor es Patch Adams. Eh, Algo de los sueños es la película. Extraordinaria. Y él se va a la mente de ella en el otro plano. Bueno, ya lo vamos claro, ahora. sí, y Ahora bueno, lo acá te googleo. acordás que tuvimos varios sábados atrás cuando Basista visitó el mundo de la ninfa, la Sí. creación mental de la ninfa, que era, bueno, que en realidad era la misma historia esta de la roca. Y algo que me llamó la atención acá, que dice que cuando vieron que hablamos de los tres mundos, siempre el físico, el sutil y el denso, eh, y el Bhutakaya, Chitakaya y Chidakaya, en una parte dice acá que Vasista, después de ver la ilusión de esta creación, en el espacio puro de la conciencia, Chidakaya, es decir, él directamente lo estaba observando en el espacio puro de la conciencia, en el Chidakaya. ¿Y cómo puede ser? No en el Chitakaya. Eso es como algo. Por ahí Marcos puede comentar algo también al respecto, ¿no? Como que podía ver la totalidad. Es increíble. Bueno, y después con el tema de que cómo aparecen las cosas, y bueno, insiste con la continuidad que uno le da a lo que piensa, como que se termina materializando. Sí, la conciencia piensa lo que quiera lo que quiere y ejecuta lo que quiere. Y en realidad, como tiene ese poder siempre atrás, pero se pone el velo ese de la inconsciencia o de la ignorancia, termina manifestando lo que quiere como si fuera realmente material. Y ahí está el engaño que nosotros desde la ignorancia lo vemos como material. No podemos hacer como, no sé, alguien podrá hacer como hacía ese hombre que contó Albina, por supuesto, porque ya está enganchando otro concepto de las cosas, no se queda con lo material. Entonces, bueno, todo depende del sadhana que hagamos, de los ejercicios espirituales En un momento me acordé también cuando habló de los siddhas, tiempo atrás, de los poderes, y ahí tiene que ver mucho también el cuerpo atibajika, el cuerpo sutil. O sea que bueno, no me quiero enredar más en toda esta Dardo, confusión, pero... acá lo encontré. Más allá de los sueños, de Robin Williams. Ah, Más bien. allá de los sueños, Robin Williams, bueno, habla de todo esto, y las creaciones mentales y de los otros planos. Y como él también no solo se mete a su creación mental, sino que se puede meter a las creaciones mentales de los otros. En este caso era para asistir a la esposa que estaba muerta. Ajá. Mostrar de nuevo, Horacio, que yo justo hablé y Más allá de los sueños, una película de de la pantalla. 1998, Robin Williams. Y acá yo soy un desastre, pero bueno. Es una película muy, muy interesante desde lo espiritual. Que cuando uno lo ve como una novelita de ciencia ficción y ya está. Y hoy día lo ve con otra amplitud espiritual. Ya tenemos película para el fin de semana, Dardo. Zairán. Vamos a Colombia, después sigue Teo. Miguel, si estás. Zairán, Ah, perdón, sí. Zairán Horacio, me despido yo. Ah, no, Muchísimas entonces gracias. expresate vos, Teo. Expresate. Mm, No, yo ya hablé a través de Albina, de Marcos, de Dardo, pero como los estaba escuchando con los oídos y viendo con la vista, no me di cuenta de que yo misma estaba hablando. Así que me despido y feliz con este momentito que pasé. Muchas Claro. gracias. Bueno, Teo, Zairán. Zairán. Miguel, adelante, Miguel. Zaira, muy buenos días para todos. Mm, Me llama la atención de el texto que hemos hoy leído, esa explicación de los elementos y esto de los tan matras. Es algo muy, muy sutil y sentí eh, que el mensaje que Swami nos está entregando a través de este yoga vashista
es a que nosotros hagamos una introspección de hacer un uso adecuado de nuestro antakarana, nuestro instrumento interno, para que realmente nosotros no nos sintamos separados de la creación, tanto de pensamiento como de el aspecto físico, y de esta manera darnos cuenta que nuestros pensamientos, así como en el texto dice que comenzaron a aparecer los elementos y la forma como ellos se manifiestan y como son percibidos y como son sentidos, entonces de igual manera nosotros tenemos que ir poco a poco puliendo la forma de percibir el mundo, de percibir nuestra propia existencia y nuestros propios pensamientos, de tal manera que tengamos por fin la conciencia de que somos eso, el pensamiento, la conciencia de que somos Dios. Sairam, muchas gracias. Qué bárbaro, qué lindo, Miguel, muchas gracias. Willy, adelante, Willy Cabanzo. Gracias, buenos días. Em, Yo me encuentro frente a un estado de felicidad al oírlos a ustedes y aprender tantas cosas que en el proceso siempre me conducen al ser, a la conciencia, a la bienaventuranza, y en este momento me hace muy feliz poder realizar el mensaje de Swami, porque encuentro de que no solamente aparece de una manera eh, en la historia como algo que sucedió, sino que es permanente, que es tangible. Creo que la conciencia que somos todos se convierte como un elemento que se democratiza y que no solamente queda para Vashista o queda solamente para Rama, sino que todos tenemos el acceso, y encuentro que esto de que las prácticas que promueve Swami nos conducen a este proceso de autorrealización de que somos ser, conciencia y bienaventuranza. Es indispensable para mí el estar con ustedes, porque cada vez que expresan sus realizaciones me ayudan a comprender las mías y también realizarme a mí mismo a través de ese conocimiento del que va decantándose con cada una de las prácticas. Pienso que en ese sentido de lo tangible, rescato algo que había dicho Marco hace unas reuniones, y es la importancia de practicar el Soham antes de dormir y el Gayatri Mantra al despertar. Om Sai Ram, y muchas gracias a todos. Qué lindo, qué bueno también, tanto Miguel como vos, Willy, que son concisos, concretos, le dan espacio a los demás y muy nutritivos los aportes. Qué bueno, muy bueno. Antes de pasar a Raúl, Guillermo, bueno, está Eva, Seba, Gerardo. Marco, ¿vos podés responder? Me quedé colgado con lo que había dicho Dardo de la tibajica. Algo así concreto, si nos puedes ayudar. Ok, con imágenes. A ver, Vamos a, porque veamos, Basista está hablando desde el lugar de Basista cuando dice yo vi. sí. Lógicamente, lo vi con mi visión interior. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace él desde lo que es lo denso, tomando, digamos, como el atibajita, ver algo que es sutil, que es la conciencia? Recordemos que la mente es una emanación, una manifestación en un espacio de la conciencia infinita, estando dentro de ella. Entonces, es interesante el rol aquí, vamos a llamar mente, a esa mente cósmica, la capacidad que ella tiene. ¿Ok? Entonces, Basista se instala allí. Vamos a imaginarnos que estamos en un desierto y hay un portal. ¿Ok? O sea, vamos a usar la imaginación. Hay un desierto, pura arena, y hay un portal. De repente
¿no? Uno está en el desierto y dice, voy a lanzarme a cruzar del otro lado del portal. Y pasa al otro lado del portal y se encuentra con algo absolutamente diferente que viene a ser, en este caso, vamos a llamarlo así, la conciencia infinita, de la cual está en el paso. O sea, ese pasaje permite la doble visión. Entonces, si uno se instala en el lugar de Brahma, que es conciencia infinita, en su primera expresión o manifestación, tiene la doble visión. O mira para afuera, que va para el Bhutakaya, o mira para adentro. Y aquí viene algo interesante, cómo es el proceso. Vasista, al ser conciencia y al tener conciencia de que el cuerpo que tiene, tanto el sutil como el físico, no son sino puro vacío desde el punto de vista absoluto, pero desde el punto de vista relativo, desde la mirada del lado del alma o del cuerpo, él sabe las tres cosas. Él tiene la capacidad de repente de mirar todos los diferentes mundos como lo miraba, pero con la visión, con la capacidad de ver desde el lugar de la conciencia que él es. Por eso es lo interesante. El sabio no necesita mirar la cosa. Se sabe que todo eso es apariencia de ser, pero él sabe. El sabio sabe todo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo acá que usa Vasista, que es el que podemos usar nosotros? La mente tiene la capacidad, primero, en ese ativajika, ese cuerpo sutil que tiene la capacidad de moverse, pues llamémoslo así, en el espacio, pero sin tiempo, o sea, si va para cualquier lado, pero si él está en ese lugar, puede ver con la mirada puesta hacia afuera, con la mirada puesta hacia adentro. Cuando él con su visión interior dice, ve los diferentes mundos, es porque instalado en ese lugar ve las dos cosas. Y esto es importante entender, que nosotros tenemos la capacidad de ver desde tres visiones la realidad. La realidad absoluta la vemos desde la visión interior, pero la visión relativa la vemos desde la mirada, sea sobre la Tibajica o sea sobre la segunda creación, el segundo nacimiento. El asunto es desde dónde nos instalamos para ver. Entonces, Vasista, al ser conciencia infinita, al tener ese conocimiento, podía ver con su visión interior, pero estamos hablando de que aquí la visión interior, él veía las manifestaciones. Y eso es importante entender, porque si habla de mundos y habla de mundos del pasado y mundos del futuro, es desde que está en la visión interior, pero viendo las manifestaciones. Y eso es importante. Y recordemos, todo depende desde el ángulo de percepción. Entonces, lo que explica Vasista, lo que hablaba Dardo, sí, tiene sentido. El asunto es, ¿para dónde miro? Ahora vamos a mirar el portal desde el lado. Hasta ahora mirábamos desde el desierto hasta el otro espacio. ¿Ok? Ahora instalémonos en forma, digamos, totalmente paralela viendo el portal. ¿Qué vemos? Por un lado el desierto, por el otro lado la conciencia. Entonces podemos ver el pasaje de una a otra. Es simplemente pasar del espacio, digamos, de la realidad al espacio del sueño. Termino. Horacio, cuando tú estás soñando, ¿ok? Sí. Tú estás soñando y estás soñando con lo que sea. Tienes dos opciones en el sueño, o miles de opciones, pero vamos a las dos prácticas. Una, o estás observando el sueño, o estás dentro del sueño observando el sueño, o estás siendo el actor realizando una actuación en ese sueño. Pero tú estás siempre observando las tres cosas. O estás observando que observas el sueño, o estás observando dentro del sueño, o estás actuando dentro del sueño. Pero resulta que todo eso es un mero sueño. Pero ¿quién es el observador de todo esto? Yo, tú. O sea, no el Horacio, el ser a través del cuerpo Horacio. Entonces a eso voy. El asunto es, al menos a mi juicio, ayuda mucho a entender el marco de referencia y el punto de referencia desde dónde estoy haciendo el juicio de valor o desde dónde estoy realizando la percepción.
Porque si la conciencia es solo experienciar, es experiencia en todos los campos. Y eso es lo interesante, pero también es percepción. Por eso se dice que el testigo, el observador, no hace nada, pero es el agua. El agua es testigo del océano y de la ola. Zairam. Sí, sí, qué lindo, tal cual. Ahí, Dardo, sí. Horacio, yo me acuerdo hablando de todo esto, de lo que contaba Marcos mezclándolo con el texto de hoy. Si alguien se acuerda, esa historia de que Saibaba a varias personas muy allegadas a él, yo no recuerdo si fue Michael Goldstein el nombre o alguna otra persona, donde él le dio la visión esa que estamos hablando de que Basista está teniendo en esta lectura de hoy. ¿Te acordás, Marcos, quién era? Eh, Michael Goldstein. Michael era, Goldstein. era Michael Goldstein. Bueno, él le preguntó, Goldstein le preguntó, Baba, ¿cómo ves vos este mundo? Cómo ves las cosas vos? Y él le dijo, bueno, porque estar tanto al lado mío y hacer tanto servicio en la organización y todo, yo te voy a dar la visión, pero solo un segundo, dice, te la voy a dar para que la veas. Pues si la doy por 2 segundos, vas a abandonar todo esto que estás haciendo como misión en la organización y no, en esta parte de la pseudo realidad yo te quiero acá trabajando en la organización y haciendo todo lo que estás haciendo. Y si te la doy por más de 2 segundos la visión, lo vas a abandonar y no quiero. Y si te la doy por más de 3 segundos, directamente desapareces de esta realidad que estás viviendo, dice, no, no existís. ¿Te acordás, Marco? Bueno, entonces lo tocó, creo que lo toca en el hombro a este hombre y él vio todos los universos, las galaxias, lo que pasaba en todos lados. Vio algo parecido a lo que está contando Basista, diferentes mundos, diferentes situaciones, diferentes eras. Y bueno, incluso me acuerdo que yo creo que él lo contó en una conferencia en Buenos Aires, que yo estuve ahí hace 10 15 años atrás, donde él decía, él trataba de contarlo con palabras y no podía, y decía que veía, por ejemplo, que todas las galaxias, y cuando una galaxia se acercaba, él la miraba, obviamente de sus ojos de la tibajica, como estamos hablando, y veía que esa galaxia que se acercaba era él. Entonces, era increíble. Yo no me acuerdo, fue hace tantos años pero me acuerdo esa explicación de que veía todos los mundos y toda la situación como las ve Baba. Pero solo fue por unos pocos, un segundo o dos. Así que bueno, interesantísimo el tema. Qué bárbaro. Raúl, vos que estás en el Butacaya, vos ves realidades, tu perrito, tu casa. Sí, sí, cuando me saco esto es porque me raspa la puerta para entrar, está acá acostado al lado mío escuchando el yoga bachista. Sí, a mí ayer cuando leí el texto hubo una cosa que me hizo un flash, me quemó la cabeza y tiene que ver con mi dualidad, con esta visión de querer entender lógicamente todo lo que se dice. El texto me pareció fácil, riquísimo, con tantas aristas verdaderamente increíbles, pero hay un relato tramposo y ya voy a explicar primero por qué. Baba es el Purnavatar, o sea, Baba es quien escribió el Yoga Vajista, Baba fue Krishna y Baba fue Rama, pero cuando ahí está como Rama, hace como que él es el discípulo que escucha lo que le va relatando Ballista, pero todo lo hace él. Yo hago siempre mi referencia a Baba, todo lo hace Baba. Ahora hay una pregunta de Rama con una respuesta que es tramposa y que queda inconclusa, que en ese momento, cuando está relatando todo esto, Ballista le habla de lo que Rama estaba peleando con Ravana porque había raptado a Sita. Y en el momento en que lo está diciendo, Rama todavía no había llegado al exilio, estaba todavía, no sé, sería Adolescente, era un como, adolescente en la edad. era un adolescente. Entonces, no existió una respuesta concreta para esta persona que vive en esta dualidad que explicara con claridad, ¿cierto?
cuál era esa situación de la pregunta que le hace si había existido otro Rama, ¿cierto? Y era como que Ballista se estaba adelantando a lo que él iba a tener que vivir. Esto me pareció muy raro, como también es raro cuando habla de Krishna, ¿cierto? Y de alguna manera quedan esas cosas que con mi mente dual necesito una respuesta, mi yo, ¿cierto? Mi ego, mi dualidad, necesito una respuesta más concreta y no tan abstracta o tan evasiva como lo hace Ballista. Y bueno, estas cosas muchas veces lo ha hecho Baba acá con alguna gente que le ha hecho algunas preguntas determinadas. Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención y bueno, el libro creo que está lleno de estas situaciones así. Y Raúl, bueno, Raúl, te hago un corte, así no me olvido de lo que me sale en el cerebro. No es evasiva, es incomprensible para el cerebro físico de Raúl. claro, sí, ponele, ponele que sea Porque así, fíjate que para otro Shiva sí es comprensible, y ni hablar para tu yo soy, que la tiene reclara porque el que te lo está diciendo. por Pero para el supuesto. cerebro físico de Raúl, del Horacito, eh, se Este nos pequeño ser transforma. que está transitando acá y luchando con esta dualidad es incomprensible, ¿cierto? Exacto. Es así, tenés razón, ese es el término. Bueno, eso es lo que me llamó la atención de la lectura de hoy, que me pone más en claro cómo, en qué nivel me encuentro hoy navegando en este universo cósmico, Sairam. Que es hermoso lo que decís, Raúl, es hermoso, porque estamos disfrutando de esta dualidad, estamos inmersos en la dualidad, pero ya la Sí, tenemos clara, por eso estamos acá. El pasa que el cerebro nos nubla. Seguimos sí, sí, disfrutando de la Copa no, América y nos olvidamos claro, de claro, que, estoy feliz de con que, Messi. de que eso ya no existe. Guillermo, adelante, Guillermo. Bueno, muy buenos días. Em, Voy a contar brevemente dos historias que me han tocado vivir y voy a finalizar con una frase que no tiene más allá de 10 palabras, que está en el texto, que me impresionó mucho. Yo admiraba mucho a mi padre, siempre lo admiré mucho, y un día me contó de que los médicos habían detectado que tenía un cálculo renal y que tenían que operarlo en la época de los 70, que había cirugía abierta. Y él accedió a un médico, que no era médico cirujano, sino que era un doctor, creo que en cosmología, y que le habían dicho que sanaba. Y cuando fue a este médico, él le dijo, mire, yo soy una persona que no creo mucho en este tipo de cosas, pero si usted me dice cuál es mi problema y la razón por la cual estoy acá, yo estaría dispuesto a seguir sus orientaciones. Y este doctor Ricardo Rojas viene y le dice, sí, señor, le dice, con todo gusto. Usted está acá porque tiene un cálculo renal en tal y tal riñón, en tal y tal ubicación, y ese cálculo no puede salir en forma eh, independiente y hay que operarlo. Mi papá quedó impresionado, me contaba. Y le dijo, además tiene un problema en la visión. No, le dijo, no tengo ningún problema de visión. Entonces le dijo, a ver, mire, piense lo siguiente, cuando usted despierta en la mañana y abre los ojos y observa la lámpara que está en su pieza, ¿qué es lo que ve? Bueno, le dice mi papá, con un ojo veo muy nítido y con el otro veo muy borroso. Ese es el problema que tiene la visión. Tiene un problema en la visión que se manifiesta exactamente en situaciones como la que usted acaba de describir. Resumiendo, lo operó a través eh, de doblamiento y estando él en mi casa. Yo recuerdo cuando ocurrió eso, fue todo un protocolo y finalmente 2 meses después fue donde el urólogo y no estaba el cálculo. Finalizo esta historia porque yo conocí a esta persona
y, y me atendió a mí en forma no exitosa frente a mi tema. Pero sí llevé como a 6 o tal vez 10 personas distintas, de las cuales 2 o 3 con problemas muy complejos, sin decirle con quién iba, etc. Y el factor común de todos es que él, sin ningún tipo de información, era capaz de describir exactamente el problema que tenía la persona y después curarlos. Y uno de ellos fue un amigo mío que había tenido un accidente en moto y su señora había quedado muy, muy mal y estaba en el Instituto de Neurocirugía de Santiago. Y los médicos no sabían qué es lo que era, era menos riesgoso para que no falleciera la mujer, si operarla o no operarla. Entonces, cuando yo fui a verlo al hospital, al día siguiente del accidente, le conté de esto. Y fuimos esa misma tarde. Y este médico la operó. ¿Y la señora se salvó? Se salvó, tuvo 2 intervenciones a distancia. Para mí fue una persona que captó mi admiración y me pasaba a veces 2 días a la semana, 3, 4 horas conversando con él. Realmente era alguien para mí como un verdadero maestro. Fue el que me ayudó en el tema de las premoniciones, a descubrir la telepatía, me ayudó a hacer viajes astrales, etc. Y finalizo esta historia contándome que él tenía diálogos con Jesucristo. Y me los explicaba, pero con mucho detalle. Yo realmente estaba admirado. El factor común de esta historia y la siguiente es que yo no visualizaba cómo podía ocurrir esto. La segunda historia, algún momento la conté, y es muy breve. Em, cuando yo partí mi formación profesional, primero partí estudiando ingeniería aeronáutica. Y en la primera clase de cálculo, que es uno de los ramos, ¿no es cierto?, más complejos, el profesor lo único que hizo fue, en realidad, decirnos que era muy difícil, que pocos aprobaban, que era muy complejo. Bueno, en la segunda clase no hizo ningún ejercicio. En la segunda clase, él saludó amablemente y colocó un ejercicio en la pizarra, en esa época con tiza, pizarrón y tiza, lo escribió y lo desarrolló, sin decir nada. Y todos tomamos nota. Era como escribir en chino, porque en realidad, bueno, y lo borró. Y después colocó un segundo ejercicio y preguntó, ¿alguien quiere ayudarme a desarrollar? Y yo levanté la mano. Yo estaba adelante, sentado adelante. Me levanto y le digo, profesor, ¿me presta esa hojita que tiene encima de su escritorio? Sí, me dice. Entonces, dándole la espalda a él, tomo un lápiz que tenía en mi, en mi pupitre y escribo algo. Y después tomo la tiza y me dice, ¿lo ayudo? No le digo, no, no me ayude. Déjenme ver si puedo hacerlo. Y empecé a desarrollar el ejercicio, que tenía más o menos como probablemente unos 6 o 7 pasos. Era mi primera clase real de cálculo. Y lo único que yo sabía de cálculo era un ejercicio que él había presentado 2 minutos atrás, sin explicar nada, y lo había borrado. Y lo desarrollé completamente. Y cuando termino de desarrollarlo, el profesor con una cara de admiración increíble me hace una pregunta. Y antes que me hiciera la pregunta, digo, profesor, ¿usted puede ir a su pupitre, a su banca y tomar el papel que me prestó? Y me queda mirando y me dice, sí. Entonces, délo vuelta, por favor. Y dígame qué es lo que ve. Y en ese papel estaba escrita la respuesta. Estaba el desarrollo final, las 6 o 7 o los 8 caracteres de la respuesta final del desarrollo del ejercicio. O sea, yo en mi mente no solamente fui capaz de desarrollarlo delante de todos mis cursos y el profesor, y también lo escribí, el resultado, en forma inmediata. Y el profesor me hace una pregunta que yo consideré absurda. Me dice, pero tú, ¿cómo hiciste esto? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? Le dije, profesor, ¿cómo me pregunta eso? Este es mi 4º año en la escuela de aviación. Yo hice segundo, tercero, cuarto medio acá. Las universidades las conozco a la distancia. Nunca
estado en una universidad, primera vez que hago cálculo. Bueno, tampoco nunca entendí eso, ni muchas otras cosas, que algunas se las he comentado, que me han pasado en mi vida. El factor común de estas dos historias, las respuestas a estas dos historias, que son mucho más amplias, yo solamente estoy colocando un par de ejemplos de estas interacciones con este doctor Ricardo Rojas, y una historia de las tantas historias que me han pasado a mí que no encontraba explicación, las he encontrado en este libro sagrado. Y creo que hay una frase que de alguna manera resume el porqué de estas experiencias, que está prácticamente al finalizar, lo último que leyó Horacio, y dice, todo está en la conciencia, todo es conciencia. Muchas gracias. Qué bueno, qué lindo. Cuando contabas, y bueno, Albina, vos te vas a recordar, Marco Erice también, lástima no está tu suegro, Marco Erice, pues la tiene clara, todo esto de las operaciones astrales. Y C. Arigó era el más famoso de los, C. Arigó, el más famoso de los brasileros que operaban astralmente. De hecho, a mí me han operado astralmente, tengo una historia larguísima, todas esas cosas. Acá un amigo que hace como 15 años ya que no lo veo porque decidí meterme solo con Baba, pero tengo una vida mediúnica con amistades y operaciones astrales a mi papá, a mí, a todo, es extraordinario, un libro así de las tuyas, Guillermo, pero yo como paciente, no como actor, sí, mi Marco. Quería decirle que hace 3 meses hice una operación astral que duró 4 semanas Te a través del... hicieron. Sí, 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 o sea, es decir, fui el paciente del Centro Espírita Tupiara de Río de Janeiro que trabajan a distancia y les puedo decir realmente que funciona, porque todos los síntomas, primero la anestesia duró 2 minutos, o sea, en 2 minutos me anestesiaron, fue impresionante y al salir de la cirugía, que fueron más o menos 3 horas después, sentía dolor exactamente en todos los lugares donde los órganos expresan dolor en la vida diaria. Y duró 4 semanas. Y una persona, digamos, conocida mía, hace 2 semanas también hizo lo mismo y este fin de semana, esta noche, también va a haber otra persona que va a ser operada. Marco, pero Así que cirugías funciona. sin cortes en lo físico. Sí, sí, totalmente operación astral. Y Claro. como tú dices, yo la viví la primera al ver, y les digo esto y con esto cierro, el, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca, en la ciudad de Cali, en Colombia, el decano realizaba en su clínica, porque yo he estado estudiando con él cuando tenía 22 años, de operaciones astrales. Así Sí, que sí. el tema es profundo. Jay Sairam. Sí, cortito. Operan sobre el doble etérico, sobre el Pranamaya Koya, entonces repercute en lo denso. Por eso, y a veces se materializa para que uno crea lo que están haciendo. 10:25. No habló Liliana, Gerardo, ni Juan, ni Seba, ni Eva. Bueno, el que quiera decir algo antes del cierre, Albina. Liliana, está el micrófono cerrado. Ahora sí, ¿no? ¿Se oye? Sí. Este, bueno, de la lectura de hoy, a mí lo que más me impactó es el hecho de que todos los universos están funcionando simultáneamente, las disoluciones, las creaciones. eh, para mí, eh, lo que más me toca es, ¿y yo qué hago acá? Eh, Qué maravillosa esa posibilidad de Goldstein, ¿no es cierto? Que Baba le dijo, no, pero yo te quiero acá, o sea, tener esa seguridad, digamos, que frecuentemente a mí eso no me pasa. O sea, saber si es lo correcto lo que estoy haciendo en este lugar, en este momento. Este, y bueno, lo que les puedo contar de positivo es que en un momento de angustia y desesperación recuperé el libro de Sadhana, que me está ayudando
Respecto a lo que hablaron ahora de poder entrar en los sueños de los otros, etcétera, del astral. Yo cuando vivía en Italia tenía una amiga que tiene esas capacidades y ella con otro amigo se daban cita en los sueños y después operaban juntos en el astral. Cosa que a mí nunca me interesó, no me interesa soñar, no me interesa entrar en el astral. Desearía como Albina irme de de todas las posibilidades de mundos. Y les quiero pedir si por favor miran, les pasé un gráfico por ¿cómo se llama? Por esto, no sé cómo se El dice. chat. El Sí, chat. eso después lo vemos en el grupo de WhatsApp. Y gracias por estar, porque la verdad es que esos momentos de dificultad son frecuentes. Y entonces poder estar en el grupo, compartir con ustedes, escucharlos, me ayuda muchísimo. Gracias. Hay un meme, gracias a vos, Liliana, un meme cómico que dice: compartir la locura con los mismos que tienen el mismo grado de locura es hermosísimo. Y bueno, acá estamos nosotros y están los que lo ven por YouTube, compartimos el mismo nivel de locura, que es hermosísimo. La locura es un placer que solo el loco conoce, dice una frase hermosa. ¿Alguien que quiera decir algo ante Albina? De los que no Gracias, se... Horacio. Zaira. Albina, contate lo de Ernesto un poquito. A Sí, ver, Dardo mira, ante Albina. Dardo ante Albina, sí. Sí, no, quería agregar nomás que el que quiere ampliar todo esto, lo que leímos hoy, Bien. y cómo lo expresa Saibaba, puede descargar el libro Prasnotara Bajini, que es preguntas y respuestas, desde la página satyasai.org.ar. Así que tiene mucha explicación de alguien que le va preguntando todo esto y cómo combina todo esto según la explicación de Saibaba. Qué bueno, Dardo. Gracias. Albina, em, bueno, hoy es un día muy especial para mí y no sé por qué la trajiste justo a colación a Ernesto, porque Ernesto dejó su cuerpo físico un 13 de julio del 2003, que era Guru Purnima. Y en realidad siempre mi recuerdo más potente es para Guru Purnima, que el 13 de julio. Ernesto llevaba 17 años ciego totalmente. Y en los últimos tiempos, y la última vez que habló, que fue ese 13 de julio, cayó un domingo, ese sábado en la reunión del centro, y habló de una manera tan espectacular sobre el universo y todo eso, que yo pensé, ¿de dónde saca todo eso? Porque era la que le leía los mensajes de Baba, la que le grababa el Gita, le grababa los mensajes de Baba, y, y, y era como basista hablando, digamos, y ni siquiera lo conocíamos. Ernesto siempre decía que él no cambiaba por la visión externa lo que él experienciaba internamente con esa visión, con ese otro tipo de visión. Y él siempre me decía que él aquí en la parte de la frente, él me decía como para que yo lo comprenda, tenía como una pantalla en la cual veía todo, absolutamente todo el universo. Y en esa pantalla aparecían seres que le enseñaban cosas. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué te enseñan? A ver, contame qué te enseñan. Y él me decía que las enseñanzas eran solo para él,
Y yo le respetaba eso, porque ya había aprendido, ¿no es cierto?, que Ernesto, al haber sido sacerdote y todo eso, guardaba todos sus secretos de confesión y todo, que yo ya lo tenía bien asumido a todo eso. Si ya había algo que él no podía contarme, nunca insistía. Cuando fuimos en uno de esos viajes a visitarlo a Baba, Ernesto ya no veía, por supuesto, hace años que no veía, Baba nos da entrevista, el grupo nos da entrevista. Ernesto ya tenía todo preparado para la entrevista de Baba, entonces le decía a los chicos que lo llevaban, que lo pongan delante y lo sienten al lado del asiento de Baba. De tal manera que cuando va a dar comienzo, cuando vamos pasando a la habitación, Baba se pone en la puerta hasta que pasamos todos, las mujeres de un lado, los hombres del otro, y después él iba y se sentaba en su asiento. Cuando Baba da vuelta la cabeza, gira así y ve que Ernesto está sentado al pie del asiento de él, se va corriendo y lo levanta como si Ernesto fuera una pluma. Ernesto me llevaba una cabeza, Baba es casi de mi alto, y lo sienta en un sofá. Y luego va hasta que terminan de pasar todos. En un momento dado de esa entrevista, Baba se levanta, le saca los anteojos a Ernesto y le toca, le acaricia los ojos. Y creo que muchos habrán pensado, yo no lo pensé porque sabía del ofrecimiento de Ernesto, que Baba le iba a devolver la visión. Baba se da vuelta, nos mira y dice, él no necesita ver, porque él ve vibraciones espirituales. Era real, era real. Y luego le materializa el anillo con el lingam de oro. Y yo pensaba, cómo Baba sabe todo, sabía y sabe todo lo de cada uno. Porque él sabía que Ernesto estaba siempre hablando sobre la creación y el universo, pero que estaba más allá de eso. Y una de las cosas que más me llamó la atención, como me llamaban en ese momento, ¿no?, era cómo él podía saber también de lo que Ernesto veía con esa visión interna. Cuando Ernesto a mí me cuenta de esa visión interna que tenía, yo me puse muy contenta porque dije, todos los que las personas ciegas tienen esa posibilidad de ver, que Ernesto no la hubiera cambiado con los ojos físicos. Y creo que desde ese momento, que fue una enseñanza para mí, porque todo lo tomo como enseñanza para mí, lo tomé y lo tomo, absolutamente todo lo que me pasa, fue que yo también tenía que tener esa visión espiritual, pero me sentía muy totalmente alejada, porque no tenía tiempo de meditar, que yo lo comenté muchas veces, no tenía, sí hacía servicio, pero como mi vida estaba dedicada a atenderlo a Ernesto, no atenderlo así, bueno, hacerle la comida, todo, sino a grabarle todos los mensajes de Baba, a grabarle el guita. Y les comento algo. Cuando ese sábado yo le digo, bueno, voy a grabar
un capítulo del Gita, pero no me acuerdo, le digo, qué capítulo. Y él me dijo, página 136, para que ustedes vean lo que es estar más allá. No me llamó la atención, pero después pensando dije, ¿cómo página 136? ¿Cómo sabe la página? Si yo cuando le grabo el Gita le digo capítulo 15 y grabo todo el capítulo 15, por ejemplo. No digo página tanto. Y él al otro día, al mediodía, con la oración del alimento, deja su cuerpo físico, sentado, erguido, erecto como era él, deja en ese instante su cuerpo físico. Yo tomo el Gita para ir a la sala de velatorio, porque dije, cuando quedemos solos, le voy a leer el Gita, que era lo que él amaba. Él me decía, Albi, solo con el Gita no se necesita saber nada más, me decía siempre. Entonces yo dije, bueno, como despedida a ese cuerpo físico, le voy a leer el Gita. Cuando quedamos solos, la familia más íntima y los devotos, antes de cantar los 108 Gayatris, tomo el Gita y digo, ¿qué partes del Gita leo? Y me acuerdo página 136. Y cuando voy a leer la página 136, habla de la partida de los yogis. Cualquiera puede buscarlo y lo va a encontrar. Esto a mí me dejó choqueada, porque en ese momento, en el 2003, yo no tenía prácticamente mayores conocimientos, porque Ernesto me daba toda la papilla digerida de lo que Baba decía, me lo explicaba. Yo no tenía ninguna necesidad de reflexionar, tuve que aprender a reflexionar. Y esto viene cuando se ve con los ojos sutiles de la Tibajita. Fíjense, ver hasta la página de un libro. O sea que esas experiencias y lo que va contando aquí Vasista, a mí no me resultan nuevas. Por eso dije que esta parte que hemos leído era la que yo por allí comprendía más fácilmente que otras, porque las he vivido con otras personas, como este señor Juan, que vivía prácticamente tomando líquido, agua, y hacía grandísimos ayunos, porque como dijo Dardo, no es gratis que se te den todas esas sutilezas espirituales. Así que, bueno, gracias Horacio, porque me hiciste recordarlo justamente hoy, mañana, Guru Purnima, ¿no? Y amplío, Albina, amplío. Al Gita que hace mención Ernesto Massín es al Gita comentado por Sai Baba. El libro ese que editó la organización Sai Baba. Sí, Es el Gita sí, comentado y en la página Baba ahí, porque el Gita comentado por Sai Baba, dice cómo desencarnan los yogis, en qué momento, en qué horario, en qué periodo, de qué forma, y así como se fue Ernesto. O sea, y así fue. Al mediodía, cuando el sol brillaba, exactamente describe su partida. en un día de festividad espiritual, y bueno, y rezando, y bla, 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 y bueno, ¿no? ¿Cómo se dio? Fíjate que yo no lo iba a contar, ¿no? Y vos lo trajiste a colación, y para mí hoy es un día muy Claro. especial, muy lindo, hermoso y de muchas enseñanzas para mí.
Sí, y ya que estamos, siempre estamos pensando cuando terminemos el yoga vasista, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a leer? Y como ya habíamos hecho el círculo de estudio del texto sagrado Bhagavad Gita, tal cual los capítulos y versículos, creo que a lo mejor podemos seguir evaluando entre todos. Sería un buen momento empezar el Gita comentado por Sai Baba, que es el que vos estás haciendo mención. Mostralo. Así es. ¿Lo tenés ahí? Sí, Ese sería un buen librazo para comenzar cuando terminemos este. Bueno, buen momento para terminar. Feliz Guru Purnima para mañana, feliz el amigo para hoy y sean felices. Un año interesante. Om Shanti, Shanti, Shanti.